A lo largo de la Edad Media encontramos varios acontecimientos que acapararon la atención dentro y fuera del ámbito académico. Quizás el más controvertido de ellos fueron las cruzadas. Si bien su legado y repercusiones tienden a ser manipulados para diversos fines, la finalidad de este vídeo es sintetizar algunos conceptos clave que propiciaron el surgimiento de este fenómeno. Para comprender el surgimiento de las cruzadas, debemos tener en cuenta las circunstancias sociales y políticas en las que se encontraba Europa occidental. En cuanto a la política exterior, la cristianización de los magiares y de los vikingos ayudó a estabilizar las fronteras que antaño eran un polvorín. Además, cabe tener en cuenta el declive de poderes islámicos en el Mediterráneo. En España, el califato andalusí colapsó propiciando el avance de los reyes cristianos, mientras que los normandos se expandirían por Sicilia. Por otro lado, cabe tener en cuenta la consolidación del feudalismo en Europa occidental. En resumidas cuentas, mediante este sistema se tejió una red clientelar en la cual los nobles obtenían la explotación de rentas y terrenos a cambio de servicio militar. La búsqueda de nuevas tierras que conquistar permitían extender esa red, incluso de mejorar su fortuna. No es de extrañar que gran parte de los componentes de esta primera cruzada fueran nobles o príncipes, en vez de reyes, tal como veremos más adelante. También debemos tener en cuenta el factor religioso. Aunque la guerra y la violencia en sí era pecaminoso, existía la noción de guerra justa, que ya se reflejaba en la obra de San Agustín en el siglo V. En este caso, la guerra se tornaba justa si el enemigo a derrotar era una amenaza para la cristiandad. Con esta idea, al Papa le resultaba más sencillo englobar a la cristiandad en una causa común que hiciera frente al Islam y con el tiempo otros enemigos de la fe. De esta forma, podría auparse como autoridad religiosa y quizás política, ya que le interesaba destacar su figura por encima de otros líderes cristianos, sobre todo tras el cisma de Oriente en el 1054, que supuso la brecha definitiva entre los cristianos de Occidente y Oriente. Así pues, en el año 1095, el Papa Urbano II en el Concilio de Clermont declara la Guerra Santa contra los infieles que ocupan los santos lugares. El casus belli era auxiliar al emperador bizantino Alejo Comneno, quien se veía abrumado por el avance de los selyúcidas tras la derrota bizantina de Manzikert 1071. Por esta razón, Urbano II instó a líderes cristianos a tomar el voto de peregrinación y formar un gran ejército para socorrer a los cristianos de Oriente. La primera cruzada pasó por varias oleadas. La primera oleada fue la Cruzada de los Pobres. Si bien el Papa Urbano II convocó la primera cruzada en el año 1096, un predicador conocido como Pedro el Ermitaño reunió a una masa de 40.000 personas, conformado por campesinos, artesanos, siervos, mujeres, niños, nobles de bajo rango y caballeros sin experiencia, para que luchasen contra los ismaelitas. Dicha cruzada desembocó en una serie de matanzas de judíos, y a un enfrentamiento entre los caballeros franceses dirigidos por Walter Gautier y los caballeros del rey Colomán de Hungría, quienes los escoltaban fuera de su territorio cuando los soldados Gautier se volvieron contra ellos matando a cerca de 4.000 húngaros. Después de que murieran un cuarto de los cruzados en su viaje a Constantinopla, el emperador Alejo Comneno decidió embarcar a los cruzados sobrevivientes para que atravesaran el Bósforo para reducir los saqueos en sus dominios. Tras llegar a Asia Menor, las discusiones internas propiciaron que el ejército se separase en dos grupos. Los selyúcidas, mucho mejor preparados militarmente, masacraron a lo que quedaba de la Cruzada de los Pobres. Los supervivientes fueron esclavizados, aunque algunos corrieron mejor suerte. Pedro el Ermitaño consiguió escapar de la masacre y regresar a Constantinopla para integrarse en la segunda oleada, la llamada Cruzada de los Príncipes. La Cruzada de los Príncipes estaba compuesta por miembros de la nobleza feudal, estando mucho mejor organizada que la primera oleada. Se calcula que estaba compuesta por 30.000 y 35.000 cruzados desglosados en 4 grupos principales. El primer grupo estaba comandado por Godofredo de Bouillon junto con sus hermanos Balduino y Eustaquio, quienes dirigían un grupo de caballeros de origen lorenés y flamenco. Llegaron a Constantinopla atravesando Alemania y Hungría. El segundo grupo estaba comandado por Hugo de Vermandois, hermano del rey Felipe I de Francia, Esteban II de Blois, cuñado del rey Guillermo II de Inglaterra, el conde Roberto II de Flandes y Roberto II de Normandía. El tercer grupo, compuesto por normandos sicilianos, estaba dirigido por Bohemundo de Tarento y su sobrino Tancredo. Estos se unieron al resto de normandos del segundo grupo y tomaron una vía marítima partiendo desde Bari para llegar a Constantinopla.
El cuarto grupo estaba compuesto por caballeros occitanos dirigidos por Raimundo de Tolosa y Adhemar de Lepuy, un legado pontificio y jefe espiritual de la expedición, que se dirigieron a Constantinopla atravesando Eslovenia y Dalmacia. Dicho grupo era contingente más numeroso, compuesto por unos 8.500 hombres de infantería y 1.200 de caballería. La segunda oleada de cruzados llegó a Constantinopla mal habituallados, situación que Alejo Comneno decidió sacarle partido. El emperador ofreció a los cruzados suministrarles con víveres y equipamiento para la campaña, a cambio de su lealtad a la hora de conquistar tierras. Quería evitar que los francos, término por el cual se conocían a los cruzados en fuentes orientales, tomasen las tierras para sí mismos. Alejo, a pesar de ser alentado por Raimundo de Tolosa de tomar las riendas de la campaña, decidió quedarse en Constantinopla ante el riesgo de conflictos internos. Delegó el mando de la campaña en su general Tatiquios, cuyo primer objetivo era la reconquista de la ciudad de Nicea. La ciudad formaba parte del sultanato de Rum y estaba gobernada por Kilij Arslan I. Cuando los cruzados iniciaron el ataque de Nicea, Arslan se encontraba en una campaña militar en la Anatolia central, delegando la defensa de la ciudad en sus familiares. Las condiciones del asedio no eran favorables para los cruzados. Sus fuerzas mermaban a la par que los defensores recibían provisiones a través de un lago, ya que no se vieron capaces de bloquear la ciudad por vía marítima. No obstante, las tornas cambiaron favorablemente para los cruzados. Arslan, que volvía a la ciudad para socorrer a los defensores, fue derrotado por los francos. Finalmente, tras varios meses de enfrentamientos, Kilij Arslan I decidió rendir Nicea, pero no lo hizo ante los cruzados, sino ante el emperador Alejo. Ante el temor de que los cruzados saquearan la ciudad, el emperador bizantino se adelantó con un pacto secreto con el líder turco. Así pues, el 19 de junio de 1097, los cruzados descubrieron por la mañana que el emperador se había hecho con la ciudad. Tras el asedio de Nicea, el siguiente objetivo fue la ciudad de Antioquía, de gran valor estratégico ya que se encontraba de camino entre Constantinopla y Jerusalén. Los cruzados llegaron el 20 de octubre de 1097, momento en el cual comienzan a sitiar Antioquía. A pesar de cercar la ciudad por tierra y mar, las condiciones fueron muy penosas. El hambre se extendió entre los sitiadores, quienes se vieron obligados a buscar suministros lejos de la ciudad. Por otro lado, salieron a la luz fisuras en el liderazgo de los cruzados. Los bizantinos abandonaron la campaña, aparentemente porque Bohemundo planeaba hacerse con la ciudad y conspiraba para matar a Tatiquios. Así pues, mientras que Raimundo pretendía cumplir la palabra con los bizantinos y devolver la ciudad a los bizantinos, Bohemundo quería hacerse con el control de Antioquía. Pero las discrepancias internas tuvieron que ser aparcadas, ya que se aproximaba un gran ejército compuesto por varias facciones selyúcidas para atacar a los cruzados. El tiempo corría en contra de los cruzados, quienes se apresuraron a asaltar la ciudad antes de que llegasen los refuerzos. Bohemundo estrechó lazos con un influyente miembro de la ciudad llamado Firuz, que quería vengarse de los selyúcidas. Firuz fue capaz de abrir una de las puertas, permitiendo el paso de los cruzados al interior de la ciudad. Antioquía se encontraba entonces en manos de los cruzados, salvo la ciudadela donde se encontraba el hijo del gobernador. El ansia de botín llevó a los cruzados a saquear la ciudad y a masacrar gran parte de los habitantes de la ciudad. El ejército selyúcida, cuyo uno de sus líderes principales era Kerboga, llegó a las inmediaciones de la ciudad dispuesto a acabar con los francos. A pesar de estar diezmados tras el reciente asedio, los cruzados tenían la moral alta. Según nos cuentan historiadores de la época, los cruzados encontraron lo que ellos interpretaron como una reliquia. Se trataba de la lanza sagrada. Cierto o no, la noticia corrió como la pólvora y animó a los cruzados a dejar las murallas para enfrentarse a los selyúcidas en el campo de batalla. Kerboga, subestimando a los diezmados francos, permitió que su enemigo se agrupase esperando poder barrerlos a todos ellos en un solo enfrentamiento. La batalla tuvo lugar el 28 de junio de 1098, saldándose en victoria para el ejército cruzado. Como consecuencia, Bohemundo se hizo con el control de la ciudad, propiciando el Principado de Antioquía. Tras tomar Antioquía, los cruzados marcharon hacia Jerusalén. Por el camino, expandieron sus dominios y llegaron a acuerdos de paz con algunos líderes locales, quienes les dieron suministros para evitar los saqueos. Los fatimies, quienes regían Jerusalén, no entendían el propósito de la cruzada. Quisieron sacar partido la rivalidad en común con los selyúcidas, pero las negociaciones no prosperaron. Los francos llegaron a Jerusalén en junio de 1099, dispuestos a asediarla.
Del ejército inicial solo quedaban 12.000 hombres, incluyendo a 1.500 soldados de caballería. La historia de Nicea y Antioquía volvió a repetirse. El hambre y la sed consumió en gran medida a los sitiadores, mientras los defensores tenían suministros para resistir. Pero con la llegada de los cruzados genoveses dirigidos por Guillermo Embriaco, la situación se desbloquearía. Gracias a las torres de asedio, los cruzados fueron capaces de tomar las murallas. Los cruzados se dejaron llevar por su frenesí y masacraron a gran parte de la población, principalmente la musulmana y judía. Aunque los más afortunados podían pagar un rescate para salvar su vida. Así pues, Godofredo de Bouillon se hizo con el control de la ciudad y tomó el título de defensor del Santo Sepulcro. Tras su muerte un año después, sus dominios pasaron a manos de su hermano Balduino, quien se coronó a sí mismo como el rey Balduino I de Jerusalén. Un reino que, a pesar de los intentos papales de instaurar una teocracia, sería similar a las monarquías seculares europeas. Tras tomar Jerusalén y prevalecer en la batalla de Ascalón, 1099, muchos de los cruzados sobrevivientes regresaron a sus tierras de origen, mientras que otros se quedaron para defender lo conquistado. Como consecuencia de la primera cruzada, se establecieron los estados cruzados en Tierra Santa. El más destacado sin duda es el ya mencionado Reino de Jerusalén, aunque otros líderes cruzados fundaron su propio estado. Ejemplo de ello fue Bohemundo de Tarento con el Principado de Antioquía, o Raimundo de Tolosa con el Condado de Trípoli, o bien el Condado de Edesa fundado por Balduino de Boloña antes de ser coronado rey de Jerusalén. Aunque las repercusiones de esta peregrinación no fueron solo territoriales, también tuvo repercusiones sociales entre los pueblos afectados por las cruzadas, así como mentales o religiosos. Sus repercusiones alcanzaron otros rincones más allá de Tierra Santa, como la península ibérica o el Báltico, llevando a enfrentar no solo a cristianos con musulmanes, sino también con pueblos politeístas e incluso contra otros cristianos. En definitiva, esta cruzada fue solo la primera de un fenómeno que acabaría por marcar gran parte de la Edad Media. Ha llegado el final del vídeo. Si te gusta todo lo relacionado con la época medieval, este es tu sitio. Si además te ha parecido interesante este vídeo y te gustaría ver más vídeos, te voy a pedir por favor que te suscribas, dejes un like y escribas en los comentarios qué otra batalla o personaje histórico te gustaría ver en el canal. La verdad que nos ayudará a crecer y seguir creando mucho más contenido. Ahora sí, sin más que decir, nos despedimos. ¡Chao!